indicadores de todo lo que la contabilidad electrónica está pidiendo, ¿no? Entonces, todo lo que tiene que ver con información que tenemos que asociar a las pólizas contables, pues lo tenemos como en forma automática integrado y proporcionado por los demás módulos, ¿no? De tal forma que si usamos el módulo de factura electrónica, por ejemplo, que lo que hace es que detecta las cuentas por cobrar que tengamos, o sea, facturas, notas de crédito, lo que sea, desde el módulo de cuentas por cobrar, o desde ventas, o desde proyectos o servicios, que son los módulos que podemos usar para facturar en Dynamics. Y aquí simplemente procesamos, activamos el proceso y esto se encarga de buscar los documentos que están pendientes de procesarse, de generarse su factura electrónica, genera el XML, genera el PDF de forma local, solamente accesamos al PAC para que nos regrese el timbre y una vez que tenemos el timbre, pues lo integramos a la factura y ya queda totalmente hecho nuestro XML, nuestro PDF. Desde aquí mismo también lo mandamos por correo electrónico al cliente, si es que así lo configuramos. Y como un paso adicional, después vino el tema de la contabilidad electrónica, así que nosotros también nos llevamos ya todo este soporte que se requiere a la póliza contable, sin necesidad de que se haga absolutamente nada adicional, pues porque ya tenemos aquí toda la información del CFDI que estamos emitiendo, ¿no? Sin meternos demasiado a detalle en los módulos, sino platicándoles un poquito cómo estamos integrando la información para la contabilidad electrónica. Del otro lado, digamos, de la parte de lo que recibimos, tenemos también un módulo de recepción de factura electrónica que se encarga de hacer toda la validación de los documentos que recibimos en cuentas por pagar, de si el comprobante, bueno, si el certificado que nos hicieron pertenece al emisor, si es válido, si el folio fiscal está correctamente registrado ante el SAT, en fin, todas las validaciones que se requieren y algunas adicionales, ¿no? De si cuadra, por ejemplo, el monto del IVA o si la suma de las líneas de transacción me da el total de la factura, cosas de este tipo que de repente pues, no se facturan, no se revisan en algunos validadores, y también todo esto de forma local, ¿no? Este módulo lo que hace es que lee de un repositorio, de una carpeta que nosotros escojamos, donde vamos a dejar todos los archivos XML, y de ahí los lee, determina la información que viene, busca el proveedor que le corresponde en el sistema, en Solomon. Podemos incluso crear automáticamente la cuenta por pagar desde aquí, a partir de lo que viene en el XML, además de la validación que se está haciendo, y evitarnos incluso pues esta captura, ¿no? Ahora, si ya tenemos la cuenta por pagar, podemos también aquí mismo en esta pantalla relacionar ese XML con un documento ya existente en nuestro módulo de cuentas por pagar. Al final lo que queremos lograr, tanto en cuentas por pagar como en cuentas por cobrar, pues es la relación entre los documentos que tenemos en Solomon y los soportes, que son los FDIs en este caso, ¿no? Porque con esa relación ya nos podemos llevar pues, los datos que se requieren a la póliza contable, porque al final ya tenemos los dos puntos, ¿no? Tenemos por un lado el documento del sistema y su póliza que se genera en automático, y por otro lado tenemos la información de los XMLs cargados ya en la base de datos, que esto es una de las grandes ventajas de tenerlo todo integrado, porque otras soluciones de contabilidad electrónica pues requieren como que, bueno, de acá, de este lado o de tal otra aplicación, pues tienes la información de tus XMLs. Pues sí, pero está fuera de mi Solomon, ¿no? Entonces, ¿cómo la llevo hasta mi póliza, no? Puede ser, bueno, el peor de los escenarios, pues manual, ¿no? El establecer esta relación, que es una locura por el tipo de datos que tenemos que asociar, ¿no? Este folio fiscal, que capturarlo, pues no es una labor nada amigable, igual lo que emitimos, si emitimos la facturación en otra aplicación, pues al final lo que necesitamos es llevarnos la información de todos estos XML de alguna manera a la base de datos para entonces hacer la relación contra los documentos y lograr llegar hasta la póliza contable, ¿no? Entonces este módulo puede hacer esto también de forma automática, ¿no? Lo voy a aprender nada más para que recorra la carpeta de donde vienen los archivos. Por supuesto tiene validaciones como esta que dice, bueno, ya encontré este UID en otra factura,
como si estuviera 2 veces, ¿no? Entonces le pongo que sí lo elimine, pues para que no me sigan apareciendo, ¿no? Aquí tengo muchos, probablemente me salgan varias veces el mensaje, pero lo estoy ejecutando porque a la hora que está buscando nuevos archivos, a la hora que está buscando nuevos documentos para procesar en la carpeta que les comentaba, que es como el repositorio general, en este momento también está estableciendo la relación contra las pólizas contables de todo aquello que esté en ese momento pendiente, ¿no? Entonces, eh, eh, hace como dos funciones, ¿no? Además de buscar los archivos nuevos y presentármelos en la pantalla, validarlos ante el SAT y hacer todo lo que tenga que hacer al respecto, también me está estableciendo la relación con las pólizas de aquellos documentos que ya fui recibiendo en el pasado. Esto es un proceso que podemos programar para que se ejecute cada cierto tiempo, pensando que van llegándome facturas nuevas a mis carpetas de repositorio, ¿no? Además de esto, las administra, es decir, como resultado de esto yo voy a tener una estructura de carpetas que puedo yo configurar para que se arme en función del año, del mes, de la factura de la compañía. No sé si ustedes tengan muchas compañías dadas de alta en Solomon, ¿es una sola o son varias? Solo una. Solo una compañía, ok. Entonces, nosotros podemos configurar, por ejemplo, en dónde van a quedar nuestros XMLs conforme los vamos recibiendo. Aquí en esta parte donde definimos también pues, la información del receptor para que pueda, pues, de entrada determinar si el XML que estamos recibiendo es para nosotros o no, ¿no? Entonces, una vez que lo recibimos, va a agrupar en esta carpeta por compañía, luego por RFC, y después del RFC se puede ir por año y mes, ¿no? Esto es configurable. Nosotros podemos cambiarlo y decirle, yo quiero que el primer criterio sea el año y luego el RFC en vez de como lo tenemos aquí, y llevarnos hasta hasta ya el documento que quede pues almacenado y de alguna forma pues organizado en carpetas, ¿no? Que esto también es una labor pues de consideración, la administración de todos los archivos que recibimos, pero bueno, una vez que hacemos esto, y voy a dejar que esto siga su proceso, una vez que recibimos una factura, por ejemplo, vamos a tener la opción de que en las pantallas naturales de los módulos de Solomon podamos también consultar información del documento origen, ¿no? Entonces, por ejemplo, esta factura la acabo de generar hace un momentito, que es una factura, un XML que recibí y que le dije, genérame la cuenta por pagar, ¿no? Entonces, a la hora de generar la cuenta por pagar desde aquí, ya queda automáticamente asociada con el XML. ¿Perdón? Te oyes un poco cortado. Perdón, sí, esto es un tema del internet que de repente no está tan estable. Me avisan, por favor. Les comentaba que aquí el documento, a la hora de haber sido generado directamente desde el XML, pues ya tiene la relación. O sea, este documento yo puedo consultar incluso su origen aquí, puedo ver el PDF si quiero verlo para checar si mi contabilización está correcta. Puedo ver el XML con un visor que desarrollamos para que se vea de una forma pues más amigable que lo que se puede observar en un Internet Explorer, ¿no? Entonces con este visor de XML pues lo voy a tener presentado o como traducido un poquito, si queremos verlo así, a una vista un poquito más amigable, ¿no? Pero esto es directamente extraído del XML a diferencia del PDF, pues que consultamos el PDF y que no sabemos pues si realmente viene como debe venir, ¿no? Entonces, bueno, nos da estas alternativas, ¿no? El módulo de recepción de poder consultar esta información en cualquier parte, ¿no? Cuando queramos pagar la factura que estamos, que ya recibimos, cuando la queremos pagar, pues nos vamos a la parte de editar, seleccionar documentos para pago, que no sé si sea la que utilicen, pero es una de las comunes. Y aquí podemos también ver el PDF o el XML, pero también podemos validarlo, porque este tema de si el comprobante está vigente o no, pues es todo un tema porque en el tiempo puede cambiar su estatus. Entonces yo lo validé cuando lo recibí y en ese momento pues sí estaba vigente, pero 2 semanas después que lo voy a pagar resulta que ya está cancelado, entonces pues se complica, ¿no? Entonces bueno, aquí tenemos la opción
también ya teniendo toda la información integrada, pues de hacer este tipo de validaciones directamente, y estamos validando contra el SAT, o sea, nos vamos a consultar al SAT la información del folio fiscal y para revisar su estatus, ¿no? Entonces aquí seleccionamos la referencia para pago, si fuera esta que acabamos de recibir, debería ser la de hasta abajo, la de número de referencia más alto, esta. Y entonces aquí mismo podríamos pedirle que lo valide o también consultarlo en un momento dado, ¿no? Entonces siempre que el documento ya esté relacionado con un XML, pues vamos a tener acceso a este tipo de funciones. Si ya me ganó esta, ya se puso a buscar los documentos de nuevo, porque aquí tenía configurado que lo hiciera cada 180 segundos, ¿no? Cada 3 minutos. Entonces ya me ganó, vamos a dejar que termine. Entonces, al final, como les decía, pues todo esto se vuelve un alimentador de la información que yo necesito asociar para la contabilidad electrónica. En este sentido, la solución que tenemos se divide como en 3 aspectos, ¿no? Uno de ellos es cómo presentar... ¿Perdón? No, adelante. Estoy compartiendo con otras empresas que nos han presentado lo mismo y bueno, cuando menos el tuyo se ve un poco o un mucho más. No hay que yo sepa ninguna solución con este nivel de integración, de verdad. Tuvimos aquí la coincidencia, llamémosle, de que con todos los módulos que ya teníamos hechos, pues, como les digo, se volvieron como alimentadores en automático de la información que necesitábamos para la contabilidad electrónica. Ahora sí lo voy a detener porque ya terminó. Bien, cierro. Y entonces, si entro en modo inicialización para checar una póliza aquí, vamos a cambiar a modo de inicialización. Un segundito. Aquí, ya está. Ahora pólizas. Y vemos la póliza de cuentas por pagar del pasivo que acabamos de ver ahorita. Y debe tener ya asociada la información fiscal, ¿no? Entonces, como esta información puede variar mucho, o sea, cuando se trata de un comprobante o de un pasivo, pues lo que tenemos que asociar es la información del comprobante, o sea, el folio fiscal, que no apareció aquí, déjenme buscar alguna que sí lo tenga. El folio fiscal es lo que tenemos que asociar a la póliza, pero si se trata de una transferencia, pues lo que vamos a asociar pues realmente es la información de la transferencia de banco, ¿no? El banco origen, banco destino, RFC, en fin, toda esta información que es distinta, ¿no? En cada caso, en cada tipo de póliza tenemos diferente información que necesitamos asociar con la póliza, ¿no? Entonces, no podíamos como crear una adaptación aquí que nos mostrara todas las columnas, porque las columnas pueden variar e incluso la póliza puede tener asociada más de un comprobante, ¿no? Yo puedo tener una línea que tenga 5 comprobantes asociados, ¿no? En este caso, lo que estamos viendo es una póliza de un pago, donde el dato que tenemos asociado es una transferencia bancaria, y si le damos a este botón de datos fiscales, entonces es que podemos consultar, pues ya la información de detalle que tiene que ver con la transferencia, es decir, banco origen, banco destino, cuenta origen, cuenta destino, beneficiario, monto de la transacción, todo esto que como les digo no mostramos en columnas, pues porque en el caso de ser un comprobante, pues lo que queremos ver es el UID, el monto de la operación, el RFC, son otros datos, ¿no? Entonces, esta primera problemática de cómo administrar y presentar la información, la resolvemos con esta pantalla, que es una pantalla dinámica, que automáticamente se va a ir armando de forma distinta en función de lo que nosotros tengamos configurado para ese tipo de dato fiscal. Entonces tenemos este concepto de tipo de dato fiscal, en donde nosotros le vamos a decir, mira, el tipo de dato fiscal, transferencias bancarias, que es el que vimos ahorita, va a tener ciertos datos, que en este caso fue banco origen, banco destino, y eso es lo que quiero que me presentes en la pantalla. Entonces aquí configuramos cómo se va a mostrar la pantalla, con qué campos quiero que se muestre. Pero si se trata de un comprobante recibido, pues lo que vamos a mostrar es otra cosa, el folio fiscal, el impuesto, el monto del impuesto, el monto original. Entonces la pantalla va a cambiar y me va a mostrar esos datos a diferencia de los de la transferencia cuando se trata de un comprobante, ¿no?
esta es la forma en la que resolvimos esta primera, digamos que este primer reto de la contabilidad electrónica, porque son varios, ¿no? Varios puntos a considerar. El primero de ellos, este. Luego tenemos el tema de las agrupaciones del SAT. Le pareciera como simple en una primera vista el tema de decir qué cuentas van relacionadas con cuál agrupador, pero no es tan sencillo, ¿no? Y parte de lo que lo complica es que las agrupaciones que el SAT plantea pues tienen una estructura, por ejemplo, en gastos que está abierta, es decir, yo tengo una cuenta de sueldos, por ejemplo, dentro de la sección que se llama gastos de administración, pero también tengo la agrupación de sueldos dentro de la sección que se llama gastos de fabricación. Entonces, tengo repetida esta cuenta, por así decir, en diferentes cuentas, perdón. Ya. Entonces, bueno, tengo aquí repetida la información de la cuenta en distintas, o sea, distintas agrupaciones, ¿no? Y puede ser que yo en mi Solomon tenga configurado, por ejemplo, que la entidad o parte de la entidad es la que determina mi área administrativa. Entonces, cuenta de sueldos, pues nada más tengo una, no la tengo muchas veces. Y en la entidad es la que le digo, esto es sueldos de administración, esto es sueldos de ventas, esto es sueldos de tal cosa. Entonces, puede ser que una combinación de cuenta con cierta entidad sea la que me determine el monto o el saldo de una agrupación, ¿no? Entonces aquí, en una forma parecida al FRX, no sé si alguna vez hayan utilizado el FRX como reportador financiero, ¿lo han usado? No. Ok. Sí. Es un reportador que viene bueno, venía con Solomon en estas versiones anteriores, ahora ya no viene, pero es un reportador donde le podíamos decir, pues mira, aquí en bancos nacionales, pues yo quiero que me pongas todas las cuentas que empiezan tal vez con 10, ¿no? Porque el 10 y el 3, digamos, son mis cuentas, son los de efectivo, y las de bancos empiezan, por aquí arriba también vi las de bancos, a ver. Esos son de efectivo. Aquí, bancos, ¿no? 10.99. Pensemos que todas las 10, todas las 103 sean las de bancos, ¿no? Entonces yo podría decirle, mira, aquí vas a integrarme todo lo que empiece con 103, sin importar la entidad. Pero en el caso de los gastos que veíamos hace un rato, pues yo podría decirle, bueno, es que estos gastos, específicamente los gastos de administración, la parte de sueldos, pues va a llevar la cuenta de sueldos con la entidad X, ¿no? Porque esa es la que integra el saldo. Entonces, bueno, con esto establecemos esta primera relación de cómo vamos a ir integrando el saldo de cada una de las agrupaciones que el SAT nos está pidiendo. Después de hacer esto, tenemos opciones para validar que todas las combinaciones de cuenta y subcuenta que yo tenga definidas en el sistema se hayan relacionado, pues porque si me falta alguna, pues no me va a cuadrar, ¿no? También tenemos validaciones para detectar si la misma combinación se está usando en más de un agrupador, como es este caso, ¿no? Me dice, mira, pues esta cuenta con esta entidad la tienes en el 107, que es obra en proceso, pero también la tienes en inventario. Entonces, esto también haría que mi balanza no cuadre, ¿no? Bien, el siguiente reto fue el crear el catálogo de cuentas para el SAT. Ahí te interrumpo nada más. Sí, claro. Nosotros, como entidad financiera, el SAT nos pide como código agrupador 000. Entonces, digo, ahí no habría problema. Nosotros lo podemos adecuar también sin ningún problema, me imagino. Sí, de hecho tenemos un cliente también que reporta de esa forma, y aquí lo que pasa es que sus agrupaciones se convirtieron como en este como catálogo que tiene el SAT de las entidades financieras, que son como estas, pues es como un catálogo de cuentas, ¿no? Con el que se reporta, ¿no? Así es. Uh-huh. Sí, tenemos un cliente que está exactamente en esa situación y entonces lo que hicimos fue que las agrupaciones que generamos pues vienen a hacer su catálogo, ¿no? Okay. Entonces, al final, también también esto tiene que ver con la parte de cómo creamos el catálogo para el SAT, porque en Solomon nuestro registro siempre es a nivel cuenta y entidad o cuenta y subcuenta, pero para efectos del SAT, el SAT nos dice, no, a mí dame una cuenta, ¿no? Una cuenta contable. Y eso es todo, no pide cuenta y subcuenta o cuenta y entidad. Entonces aquí tenemos la forma de ir definiendo
para cada cuenta que nosotros tenemos en el sistema, cómo quiero que se comporte, cómo quiero que arme la cuenta que vamos a reportar al SAT. Ustedes ya tienen un catálogo definido y de alguna forma están haciendo como esta sumarización o mapeo entre estas cuentas que se les piden y las cuentas que tienen en Solomon, que debe ser una estructura bastante similar. Pero si tuviéramos cosas, por ejemplo, como esta, que dices, bueno, estas son mis operaciones intercompañía y a mí no me interesa mandarle al SAT el detalle. Entonces, yo voy a crear para efectos del SAT una sola cuenta que se llame operaciones intercompañía y que ahí ponga todo lo que tiene que ver con todas estas cuentas. Entonces yo puedo hacer con estos mapeos, con estas definiciones, yo puedo armar de tal forma mi catálogo del SAT que yo le indique que todas estas cuentas van a ir apuntadas a una sola para efectos del SAT, ¿no? Puedo armar con combinaciones de entidad, como les decía en el caso de los gastos, donde yo le podría decir, bueno, para el caso de los gastos vas a tomar la cuenta completa, pero además el segundo segmento de la entidad, que es la que me define mi área administrativa. Y con esos dos datos vas a armarme una cuenta para efectos del SAT, ¿no? Entonces, al final, tenemos como resultado una cuenta, un catálogo de cuentas, pues no distinto, no le llamaría distinto al que manejamos en Solomon, pero sí acorde con el concepto de tener en un solo campo aquello que el SAT me está pidiendo, que en Solomon lo tenemos en dos, en cuenta y en la subcuenta, ¿no? Entonces, no sé si ustedes manejen como una entidad con segmentos y así, o cómo tienen la entidad ahorita en Solomon. Se maneja por centro de costos y, bueno, se tiene implementado un catálogo de cuentas normal, de acuerdo a la solicitud de la Comisión Nacional Bancaria. Ok. Sí, como llevan esa línea, pues igual tal vez no lo tienen tan abierto, como decía, ¿no? O lo tienen más como, pues ya mucho más uno a uno contra lo que tienen que reportar al SAT, ¿no? Pero si hubiera casos donde queramos como sumar o presentar nada más una línea o como consolidar varias cuentas en una sola para efectos del SAT, pues lo podemos hacer, ¿no? También es un caso común en la parte de funcionarios y empleados, donde igual dices, bueno, yo tengo una cuenta contable por cada persona y en el caso de lo que voy a presentar para efectos del SAT, pues todo lo voy a querer en una sola cuenta, no quiero que lo abras a detalle por persona, ¿no? Entonces, bueno, podemos hacer este tipo de mapeos, de conversiones para lograr obtener el catálogo del SAT. Y también con sus validaciones de que pues la cuenta, finalmente la cuenta que está quedando para reportarse al SAT, pues no esté en más de una agrupación, ¿no? Que no tengamos duplicados para que nuestra balanza cuadre. Ya que tenemos esto resuelto, pasamos entonces, pues ya lo que tiene que ver con el procesar la contabilidad electrónica como tal, es decir, el proceso de contabilidad electrónica pues me sirve de entrada validar aquello que estuve yo generando, que lo puedo validar en cualquier periodo contra los agrupadores, que va a ser finalmente la información que va a recibir el SAT. En el caso de ustedes, en vez de ver los agrupadores, lo que voy a ver va a ser este catálogo de la comisión, ¿no? Cuando le den este botón de balanza agrupada, lo que les va a aparecer es la balanza de comprobación, pero ya tal como se presentaría para efectos del SAT, ¿no? Y esto, pues es una buena herramienta, pues les deja ver, pues cómo quedaron los números, que se van a analizar en el SAT al final, ¿no? Entonces, bueno, acá estamos viendo con las agrupaciones y pues cargos, saldo inicial, cargos abonos, saldo final, ya con este esquema que sería el que estaría presentándose o el que estaría recibiendo el SAT cuando procesemos, ¿no? Tenemos también la opción de en pantalla verificar si esto pues cuadra o no, que aquí no va a cuadrar porque como vieron pues el mapeo tiene muchas cosas repetidas, otras que no están, entonces obviamente no cuadraría, pero la idea es que justo tengamos esta herramienta para poder directamente darnos cuenta si pues cuadra, ¿no? A nivel básico, porque como no necesariamente estamos usando lo mismo que tenemos en Solomon, pues no sé, ¿no? Si no mapeamos una cuenta o si una está duplicada, pues de repente podría no cuadrarnos la balanza, ¿no? Entonces con esto tenemos como opción para cuadre aquí.
y ya finalmente pasaríamos al siguiente paso, que es procesar las pólizas, que ya es lo que me va a generar mi XML o va a ser la información de soporte para mi XML, el detalle de las pólizas, que incluiría ya sus soportes, que todos los soportes, como vimos, pues dependiendo de qué módulo se utilicen, pues me los va a llevar de forma automática a la póliza sin tener que hacer absolutamente nada adicional, ¿no? Más que pues hacer su proceso normal, establecer las relaciones entre los XMLs y los documentos, que puede ser un proceso bastante automático también, dependiendo de cómo se trabaje, pero la idea final es que pues se haga lo menos de captura de información adicional de lo que el SAT está pidiendo. Después de que procesamos, nos vamos a la opción de generar los archivos XML, y aquí lo está dejando en generales temporal, vamos a ver alguno de ellos. Generales temporal, archivo SAT. Entonces vamos aquí a generales, en esta parte, temporal, archivo SAT. Y aquí ya vemos pues el XML y el punto zip, que es el que se va a subir al SAT, ¿no? Tenemos los dos archivos generados, el XML pues si quieren darle doble clic para verlo, de la balanza, del catálogo de cuentas, del detalle de pólizas, de auxiliares, ¿no? De todo lo que se pide actualmente para subirse, ¿no? Quería abrir este, pero como que no, ahí va. Es el de pólizas, por ejemplo. Que aquí se resuelven otras problemáticas también, pero internamente, ¿no? Es decir, la numeración de las pólizas, ¿no? Que se pide que, pues, obviamente teníamos como una numeración, para las de, ya no me escuchan, ¿verdad? Perdón, algo aquí me estaba fallando en la red. Ya estamos. Ya estoy de regreso. Perdón, mi internet está un poco inestable. Así es, pero bueno, si continuamos. Okay. Perdón, bueno, les mostraba finalmente el XML que tenemos como resultado final del proceso, de todos los distintos tipos, ¿no? Después de haber generado pues la información o procesado la información del mes. Esto hace labores internas que no se ven, como la numeración de las pólizas, ¿no? Es decir, las de diario llevan una numeración, las de egreso, las de ingreso. Tenemos una parte donde le vamos a indicar cómo debe interpretar cada tipo de movimiento de los que tenemos en Solomon, ¿no? En esta parte de relación de dato fiscal y transacción de GL, porque pues hay pólizas. El SAT nos pide que tengamos un concepto de la póliza y eso no viene en el Solomon de forma natural, así que aquí bautizamos la póliza a nivel genérico para decirle, bueno, pues si es de cuentas por pagar, es un cheque tal, pues ponle póliza cheque, ¿no? A nivel genérico, para que así aparezca para efectos del SAT, pero además le decimos qué tipo de póliza es, si es egreso, ingreso o de diario, ¿no? Entonces aquí vamos a poner todas las combinaciones de tipos de pólizas que se generan en Solomon para poderlas interpretar correctamente, numerar correctamente y así generar pues la información que tenemos que reportar al SAT, ¿no? Entonces, bueno, módulos que alimentan la parte de contabilidad electrónica, pues está el de recepción como uno de los principales, el de emisión de factura electrónica,
el de transferencias bancarias, porque también cuando hacemos una transferencia, pues nos tenemos que llevar toda la información a la contabilidad electrónica. El de activos fijos también manda ciertos datos, y bueno, pues propiamente el de impuesto, cuando hacemos, por ejemplo, el traslado del IVA, cosas de ese tipo. La póliza que se genera, pues también va a llevar ya la información de los comprobantes que soportan esas transacciones, ¿no? Hay opciones para captura manual también. En el caso de que no se use alguno de estos módulos, pues tenemos también alternativas para que se registre, pues, vamos, en el peor de los escenarios manual, pero con alternativas para automatizar un poco, ¿no? Tenemos clientes que utilizan otras soluciones de factura electrónica, no la nuestra, y bueno, para ese caso pues tenemos una pantalla de lector de comprobantes emitidos, le llamamos, que la idea de esta pantalla es que justo pues pueda leer la información de todos los comprobantes que nosotros generamos y buscar que se establezca la relación contra el documento en el módulo, y ya de ahí, pues todo lo demás se hace en automático, ¿no? Toda la relación con la contabilidad electrónica. Otro que alimenta también de forma importante es reembolso de gastos, porque este es el caso de estos documentos que vamos a generar en cuentas por pagar, pero que es un documento que tal vez está registrado a un proveedor ficticio que se llame funcionarios y empleados, y que realmente las líneas del documento puedan ir relacionadas con más de una factura, ¿no? Porque le estoy pagando la gasolina, el hotel, la comida en tal lugar. Entonces, cada uno de estos datos va a ser una línea en nuestra cuenta por pagar y va a estar relacionado con un XML distinto. Entonces, esta parte resuelve esta relación de forma automática, además de llevarnos el control, pues de como una especie de saldo por cada medio de pago que utilicemos para esta parte de reembolsos. No sé qué tanto tengan en este tema de reembolsos, pero también es un tema o es un módulo que puede alimentar de forma importante información para la contabilidad electrónica. Finalmente, la otra solución que tenemos relacionado fuertemente con la contabilidad electrónica es esta parte de descarga SAT. Esta pantalla la integramos también en Solomon, porque aunque lo que estamos accediendo aquí es directamente el portal del SAT, o sea, realmente aquí nos estamos firmando al portal del SAT, donde podemos consultar todos los comprobantes emitidos y recibidos. Pero a diferencia de esto, es que estoy buscando un botoncito que según yo era conectar, pero no lo veo aquí porque la pantalla no se ve completa. Vamos a ver. Ahí está. Está conectando, ¿no? Entonces, vamos a ver el portal del SAT tal cual aquí, pero lo importante de esta solución es que tenemos la posibilidad de comparar contra lo que ya tenemos en el sistema. Entonces, si yo le pidiera, por ejemplo, dame todos los XMLs que se emitieron a mi RFC del mes de febrero, yo puedo comparar si tengo ya en el sistema todos esos documentos o no los tengo, ¿no? Y puedo también determinar si todos los documentos que tengo en el sistema ya están relacionados con un XML. Si me faltan algún XML, pues lo puedo bajar de aquí. Si están cancelados, pues puedo comparar contra también el estatus que tengo en el sistema, ¿no? Tanto de lo que he emitido como de lo que he recibido. Entonces, esa es la diferencia importante de verlo directamente en esta pantalla de Solomon a verlo pues en un Explorer, ¿no? Lo veo en un Explorer, pues digamos que la comparación contra todo lo que tengo en el sistema pues va a tener que ser externa, ¿no? Y de esta forma puedo yo leer el resultado de la consulta y entonces con ese resultado de la consulta definir si los tengo, si me faltan, si están con un estatus diferente, ¿no? Nada que ver. ¿Perdón? Que nos parece bastante bien. Ok. Bueno, no sé, digo, como les decía, sin meterme muy a detalle en los módulos, pues básicamente esto es el tema. Cada módulo ofrece sus ventajas directas, ¿no? En cuestión de resolver cierta problemática, además de, pues, alimentar lo que tiene que ver con la contabilidad electrónica. Y lo que les decía del módulo de impuestos, pues también tenemos, pues, toda la integración de la parte del IVA, la generación de la póliza de traslado del IVA y la parte de la DIOT también, ¿no?
Déjenlo acabar de ustedes. Ok. Digo, esta es una parte. Nosotros tenemos un core bancario y aparte tenemos Solomon. ¿Un qué? Un core bancario. Ok. Lo que necesitamos es, o normalmente lo que hacemos es de Solomon le pasamos todo lo que tiene que ver con cuentas por pagar al core bancario y de ahí sacamos todos los estados financieros. Ok. Ya no requieren todo este tema de la contabilidad electrónica. Lo que queremos ahora es si ustedes pueden desarrollar una conectividad para ya sea hacerlo directamente de nuestro core bancario o le pasamos algunos datos a Solomon para que de ahí se extraiga toda la contabilidad. Sí, sin duda se puede hacer la integración. Digo, habría que analizar un poquito esto, cómo viene del otro sistema, pero hemos hecho muchas, ¿no? O sea, hay muchos clientes que, pues, desde la más común tal vez es la parte de cuentas por cobrar, que tienen algún sistema especializado para esto, y entonces, pues, no hacen la cuenta por cobrar directamente en Solomon, sino la generan en otro sistema. Nosotros, por medio de alguna interfaz, cargamos la información de las cuentas por cobrar al sistema y de aquí ya siguen su proceso, ¿no? Pero igual podemos hacer con la parte contable, con todo lo que sea necesario. O sea, lo que vaya es que a nivel de interfaz, pues sí, hemos hecho pues ya bastantes a lo largo de todo este tiempo que llevamos trabajando con herramientas, y que es un tema que tenemos bastante dominado también. Ok, entonces serían dos puntos. Uno, lo de la migración de Solomon del 4 al 7, o si nos pueden apoyar para que sea hasta la 2015. Sí. Ver la integración del core bancario con Solomon o al revés para efectuar la contabilidad electrónica. Y como somos una entidad financiera, nosotros estamos obligados a generar un estado de cuenta por cliente. Entonces, está la posibilidad de que ustedes nos puedan apoyar en esta generación. Sí, ¿tus cuentas por cobrar están también en Solomon? No. No las suben ni siquiera a Solomon, o sea, las tienen en otro sistema y ahí se quedan. Así es. Ok, y bueno, y para efectos del estado de cuenta, ¿sí pensaríamos en un momento dado ponerlo aquí? Pues como sea más, bueno, el requerimiento es emitir un estado de cuenta, más la pregunta sería si lo hacemos en el Solomon o lo hacemos a través de alguna herramienta que desarrollen. Ok. La contabilidad electrónica. ¿Qué tan abierta es la otra plataforma en donde tienen todo esto? Nosotros podemos extraer la información porque actualmente lo que hacemos es, nosotros desarrollamos la interfase para extraer la información de Solomon y subirlo a la bandeja contable, y la contabiliza en el otro sistema. Exactamente igual. Ok, pues sí está el tema de poder como intercambiar información, no veo problema de hacerlo de un lado o del otro, ¿no? La cosa es que, digo, la ventaja de hacerlo de este lado, pues es que lo tenemos más dominado en cuestión de dónde está qué cosa, ¿no? Entonces, la fecha de vencimiento de los documentos, si queremos generar o no documentos por cargos moratorios, o ya se generan en otro sistema, imagino. Pero bueno, todo lo que necesitamos al final para integrar un estado de cuenta, ¿no? Ciclos de estado de cuenta. ¿Cuántos clientes manejan? 30,000. Ok. Sí, les comento, digo, esto ya ha crecido en sus capacidades, ¿no? Al final, nosotros teníamos un cliente en Querétaro, que es una de gas natural, que es una empresa muy grande de Estados Unidos que se llama Suez Energy, y bueno, se manejaban 50,000 clientes con Solomon, ¿no? En la parte de generar facturas, de llevar también su control de alguna forma de estados de cuenta y de cosas de ese tipo, ¿no? Entonces, si tenemos como la capacidad
de procesamiento o los recursos en el server suficientes, pues no tendríamos problema con manejar un volumen alto si es que la solución la hiciéramos en esta plataforma, ¿no? Ok. Entonces, bueno, claro, esta parte del estado de cuenta, pues sí tendríamos como que meternos un poquito más a detalle, no sé, tal vez organizar una sesión con ustedes, Juan Ramón, para que veamos un poquito de dónde viene la información, qué tanto tenemos ahí de lo que necesitamos armar para el estado de cuenta, para entonces decidir y poderles proponer algo un poquito más concreto. La parte de la migración, si no tenemos problema de proponerles, ya me dijiste que es una sola compañía, tenemos esta interfaz que ya tienen actualmente, que no creo que se vaya a tener que mover mucho, porque la estructura de las tablas pues tiene muy pocas variantes respecto a versiones viejas, así que no creo que vaya a ser necesario hacerle demasiado, y no sé si tengan muchas adaptaciones en su Solomon actual, como pantallas adicionales o cosas así que tengamos que tomar en cuenta. No se le tocó nada a ese solo. Ok. Entonces, bueno, pues así suena que sería un proceso bastante sencillo. Digo, siempre tiene sus detallitos el tema de hacer la migración, pero no debe ser nada preocupante. Y con esto ya les podemos también incluir en la propuesta este concepto, ¿no? Ok. Y bueno, pues digo, no sé si quieran ver algo más a detalle o con esto que vimos sea suficiente, y los siguientes pasos serían esto que te comento, ¿no? De coordinarnos para hacer esta sesión, mandarles la propuesta de la migración. ¿Están con el mantenimiento activo? No. ¿Eh? No. ¿No? Ok. No, se dejó de pagar en el 2009. ¿Perdón? Se dejó de pagar en el 2009. 2009. Ok, como ya tiene tanto tiempo, ¿cuántos usuarios tienen? 5 concurrentes. Definitivamente creo que estoy 90% seguro que les costaría menos comprarlo que migrarlo. O sea, comprarlo en el sentido de que si ahorita le decimos a Microsoft, oye, quiero migrar esto a 2015, pues no da las llaves hasta que esté en la corriente del mantenimiento. Pero pagar 6 años de mantenimiento va a ser más caro que comprar las 5 licencias. Ok. Entonces les hacemos el planteamiento como de estas 5 licencias, no sé si estén bien con esos 5 usuarios, o les sobren, les falten, ¿cómo han sentido esta parte? Ya como adicionar 2 máximo. Ok. Les comento en ese sentido, nuestros módulos no tienen límite de usuarios, de hecho no usan un usuario de SL. O sea, si yo abro una pantalla de aquí, no estoy consumiendo un usuario o una licencia concurrente de Solomon, ¿no? En ese sentido no tenemos ninguna restricción ni en el número de compañías ni en el número de usuarios. Ahora, por lo que me dices, bueno, la facturación la hacen en el otro sistema, obviamente desde ahí también se está generando el XML y el PDF, ¿no? Teníamos contratado un proveedor con un pack, pero desafortunadamente le revocaron El permiso para timbrar. y actualmente estamos con el SAT directo. Ok. Porque aquí también podríamos evaluar esto que les digo, ¿no? Por ejemplo, el buró de crédito es uno de nuestros clientes y que también de hecho reporta o sea, como con esto de entidades financieras, y obviamente su facturación pues la hacen de otro sistema, de ahí subimos las cuentas por cobrar a Solomon para efectos de generar pues el XML y el PDF y mandárselo por correo a los clientes y hacer como ya todo este proceso desde acá, aunque realmente la cuenta por cobrar se haya generado en el otro sistema, ¿no? Okay. Entonces, bueno, pues también igual sería cuestión de evaluarlo. Y te pregunto esto para saber qué módulos debemos considerar en la propuesta, qué módulos de nosotros. Entonces, la parte de recepción de facturas, pues me imagino que sí, no sé qué volumen tengan como de facturas que reciban. Sería factura electrónica. Sección de facturas, contabilidad electrónica, Dios.
La reembolso de gastos, porque es que dijo que eso era Ah, cuando sí, te lo de las obligan cajas chicas y todo eso. es cuando varios Ujú. Sí, es lo de los viáticos y etcétera. Ahora sí menos que dinero los de activos fijos. pareciera que todos menos activo fijo. Ok, El de Ok. automatización de cobranza, ¿a qué se refiere? ¿cuál? Automatización de cobranza. Ok, aquí es el tema de poder como buscar un esquema un poquito más ágil para el registro de los pagos, ¿no? Es un poquito complicado de repente encontrar qué nos están pagando. Entonces aquí tenemos una opción para que a partir del estado de cuenta, si tenemos pagos referenciados, mejor aún porque es más fácil, podemos definir las referencias por cada cliente, pero a partir del estado de cuenta yo puedo subir los movimientos del estado de cuenta y después con esta opción me busca o me trata de identificar qué factura se está pagando. Si tenemos como la referencia, pues más fácil porque ya sabemos qué cliente es, pero si no, con el puro monto y la fecha, trata de ubicarme la factura en el sistema que se está pagando con ese depósito, ¿no? Y entonces, ya a partir de aquí, podemos simplemente seleccionar aquellas que ya estén identificadas, que ya logró ubicar cuál factura me están pagando y crear automáticamente los pagos y su aplicación en el módulo de cuentas por cobrar, en lugar de ir al módulo de cuentas por cobrar e ir uno por uno capturando los pagos de las facturas, ¿no? Es una forma como más masiva pues de encontrar o de ubicar qué me están pagando. Esto es lo que hace automatización de cobranza. No, Ok. ese no lo contemplaríamos entonces. Ok. Conciliación bancaria, pues igual como el título lo menciona, el tema de conciliar contra el estado de cuenta del banco, que no sé si por el hecho de que no tengan todo de este lado, pues vayan a tener como la información para conciliar o cómo estén manejando esta parte actualmente. No, yo creo que por el momento no lo incluiríamos, tendríamos que ver cómo sería la migración, qué conceptos, para ver si efectivamente pudiera ser viable tener la conciliación bancaria. Ok. El de descarga SAT que ya vimos hace un ratito, que es, pues creo que es una herramienta bastante útil para esta parte de la contabilidad electrónica. El reembolso de gastos, También. Ujú. y la factura electrónica y la de los impuestos, ¿no? Y la de recepción de facturas electrónicas. Ok. Ok. Entonces quedamos en la propuesta, vamos a incluir descarga SAT, reembolso de gastos, factura electrónica, impuestos y recepción. Transferencias, ¿cómo hacen sus pagos actualmente? Las hacemos por cheque y por transferencia bancaria. Entonces sí hay que incluirlo. Ok. Sí, este es importante porque al final de aquí obtenemos toda la información pues de la cuenta de banco, ¿no? De los proveedores que tiene que ir asociada al asiento contable y pues lo va a hacer de forma automática, ¿no? Ok. Pues listo, con esto les armamos la propuesta y y coordinamos, si gustan, después de que vean la propuesta y que tengan como alguna decisión al respecto, no sé si esperamos a eso para hacer la sesión para revisar la parte del estado de cuenta o quieren que la hagamos antes. No, yo creo que sí, si nos mandas la propuesta y ya posterior a eso hacemos la sesión. Ok, ok. Muy bien, pues muchísimas gracias por el tiempo. No sé si tengan alguna otra duda o algo más que quieran revisar. No, gracias. Ok. Muy bien, pues listo, Daniel. Terminamos entonces la sesión. Muchísimas gracias por el tiempo y estamos en contacto para darle seguimiento a lo que les enviaremos. Ok, gracias Ramón, buena tarde, estamos en contacto. Claro que sí, Daniel. Gracias. Hasta luego, gracias.